Grabación de esta última parte y vamos ahora a estudiar los tipos de muestreo de tipo o de carácter estratificado. Los muestreos anteriores se asume que la población es homogénea, o sea que, como decíamos en un principio y lo veíamos en el Jamboard, la población básicamente comparte o tiene las mismas características que el universo y la muestra y viceversa. El universo y la población comparten características con la muestra. Pero ¿qué pasa cuando nuestra población no es forzosa o necesariamente homogénea? La población pudiera llegar a ser heterogénea y entonces, ahora sí, consistir de varias subpoblaciones o estratos. Ejemplo, los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo pueden estar estratificados, por ejemplo, en el año de estudio, si está como pasante, titulado, egresado y nuevo ingreso, programa académico, sexo, género, turno, etcétera, etcétera, etcétera. El muestreo estratificado, pensando justamente en esa situación, considera que los procesos para la selección de su muestra tiene que implicar dividir a toda la población en subpoblaciones o estratos de acuerdo a las características o característica común que se busca o se interesa estudiar. Se realiza un muestreo aleatorio simple, o sea, no estratificado, en cada uno de esos estratos para sacar sujetos dentro de cada uno. O sea, que bajo esta condición lo que estaría operando entonces sería trabajar una subpoblación dependiendo de las características con las que se está trabajando. Otra vez, se tendría que hacer una subpoblación por cada una de esas partes del sistema con el que se está trabajando. En el muestreo no estratificado tenemos un universo. Dentro de ese universo tenemos una población y esa población básicamente tendrá que ser o contar con características muy específicas, e insisto, en caso de que no sea homogénea, que obviamente difícil va a ser que nos encontremos algo como tal, y entonces sí, dentro de esa población, ojo, sacar subpoblaciones a las cuales nosotros le vamos a sacar muestras. Ojo, son varias muestras por cada subpoblación que se encuentre. No es una muestra total, ni es un muestreo basado en las características o rangos que se tienen en cada uno. De hecho, esto lo vamos a dar. Son subpoblaciones en donde se va a obtener muestras de cada subpoblación en función a las características de lo que se quiere atender o observar. Pero ojo, esas subpoblaciones salen de la población y de lo que se va a sacar en cada una de estas va a ser, obviamente, una muestra. ¿Ok? Y esa muestra va a servir o nos va a servir para entender que las características de lo que estamos buscando pueden llegar a ser compartidas o definidas también por el tipo de población de la que se está derivando esa subcategoría. Ejemplo, la población es todos los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es el universo. La población son los alumnos de la ESAT, o del ICBI, o del ICEA, o del ICSA, o de la Escuela Superior de Actopan, donde tú quieras. Y de esa población nosotros podemos sacar subpoblaciones. Por ejemplo, los alumnos del semestre quinto, o del quinto semestre, pues, de aquí de la ESAT ahorita, y seríamos entonces dos, ¿no? Está el quinto uno, el de la mañana, y ustedes. Ahora, de esas dos subpoblaciones, se pueden sacar o obtener características de cada una de ellas. Por ejemplo, solamente los hombres, solamente las mujeres, los que tienen distintos o iguales rangos de edad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro?
¿Sí queda clara esa parte? Ok. Bajo esa condición o desde esa condición, entonces, como veíamos acá, esa subpoblación nos va a ayudar a comprender que esas características que se tienen o se comparten con esa población puede ser muestreable. O sea, que de acuerdo a eso, podemos hacer un muestreo aleatorio simple o estratificado en cada uno de esos estratos para sacar sujetos de cada una. Al reunir o unir todos los sujetos de las muestras aleatorias, podemos entonces, ahora sí, formar una sola muestra. La muestra seleccionada dentro de cada estrato puede ser exactamente la misma para todos, o bien puede llegar a ser una parte proporcional para cada subpoblación. En este caso, no te puedo decir o no te puedo explicar que forzosamente tiene que ser una u otra, cuando la característica, al final, pues va a estar definida por el tamaño de tu población. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Con toda confianza, dudas, preguntas, aclaraciones, algún comentario. Por mi parte todo bien. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo es lo de subpoblaciones? Es que ahí ya me revolví. No lo entendí eso de las subpoblaciones y estratos. Bien, ahí va. Imagínense que nosotros tenemos un universo, ¿sale? Este de aquí es nuestro universo. Y nuestro universo es la universidad, ¿ok? De este universo hay poblaciones, por ejemplo la ESAT, ¿está de acuerdo? Pero sí, profe. Si nuestra muestra, que es la ESAT, no estuviera cumpliendo con esas características de homogeneidad, porque difícilmente va a poder llegar a ser así, entonces, solo entonces, tendríamos una característica muy importante por la cual nosotros nos tendríamos que ir. Son poblaciones heterogéneas, o sea, tienen o poseen características diferentes que nos interesan en cada uno de estos lugares. Ejemplo, lo que yo les ponía acá. Nosotros vamos a ver estas subpoblaciones. La población entonces va a ser el universo que damos que era la UAH, ¿va? Toda la universidad. La población de donde la vamos a sacar es la Escuela Superior de Atotonilco de Tula. Tenemos subpoblaciones, por ejemplo, ¿qué subpoblaciones pueden ser? Todos los turnos matutinos de la ESAT, y serían los de Bachi, los de LIM y los de Psicología. Otro tipo de subpoblación puede ser todos los alumnos matriculados que tengan terminación 0 o 5 en su número de cuenta. Otra, todos los alumnos que sean de Atotonilco, todos los alumnos que sean de otros estados, ejemplo, ¿no? Y de esas subpoblaciones nosotros vamos a ir sacando varios elementos que nos van a ayudar a reconocer las características muy particulares que tienen cada uno de ellos en el estudio, ¿ok? Eso es algo que debemos, insisto, debemos tomar mucho, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque al juntarlas todas, ojo, no son muestras, son subpoblaciones de las cuales también hacemos un muestreo y todas ellas, ahora sí, van a representar a nuestra muestra. ¿Por qué? Porque en este caso el tipo de evaluación que estamos haciendo sobre las características de la población tiene que ver con cuestiones relacionadas con heterogeneidad, no con homogeneidad. ¿Sale? Si fuera homogeneidad, pues o sea, universo, población y muestra, punto. Cada una de estas pudiera ser una muestra, es más, solo tomamos una de la ESAT. Pero como no siempre, y sobre todo en psicología o en las áreas de la salud, no siempre vamos a encontrar la característica de homogeneidad en la población, o sea, no todas las poblaciones tienen por fuerza que ser necesario forzosamente iguales o cumplir o tener las mismas características, es por eso que nosotros las fundamentamos en este aspecto. Subpoblaciones, subcategorías para hacer el muestreo.
Hasta allí, ¿queda claro, señorita? Sí, profe, sí, gracias. ¿Los demás tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok. De mi parte. Muy bien. No, 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 está bien. ¿Iba a decir algo? Ok. Ahora, muestreo estratificado. Cuando lo hacemos por estratos, en algunos casos, es más eficiente que cualquiera de los métodos anteriores. ¿Por qué? Porque garantiza estadísticamente la representación de la característica que se interesa estudiar, principalmente basada o trabajada en la misma proporción de la subpoblación que se estudia. Pero ojo, eso no es necesariamente la razón principal. En este caso, recordando que el muestreo simple tiende a distribuirse proporcionalmente, en el muestreo estratificado, si los estratos son heterogéneos, va a aumentar invariablemente la precisión estadística del estudio que vayamos a realizar. Esto quiere decir que si esta característica se cumple, es altamente deseable que cuando se determine el proceso de selección de la muestra, tengamos en consideración la precisión estadística para sacar representatividad en los datos con los que vamos a trabajar. Si se disminuye o se llega a disminuir la variación en esa distribución muestral, obviamente, con base en la función medida de la estadística que se utiliza, los resultados llegarán a ser mucho más precisos. ¿Sale? Ahora, vamos al muestreo conglomerado o muestreo de grupos intactos. Muchas veces no se pueden llegar a seleccionar a los sujetos de manera individual en una población. ¿Por qué? Porque estos pertenecen a grupos que por sí mismos no pueden separarse. Y ojo, no hablo de tu grupo de amigas indivisibles, inseparables, atómicas, porque son indivisibles, ¿no? Mucha gente dice, ay, son las amigas atómicas porque son bien poderosas o devastadoras como una bomba. No, son atómicas porque no se pueden dividir. Analizando el sufijo etimológico de la palabra átomo, a es la negación o sufijo de negación y tomía es corte. Imagina, por ejemplo, que quisiéramos estudiar estilos de crianza. Necesitaríamos dos sujetos, específicamente. Bueno, tres o más en este caso, pero me refiero a dos. A los padres o criadores y a los hijos, ¿cierto? Es que no me acuerdo, no, realmente no me acuerdo si fue en este grupo, pero alguien estaba haciendo lo del noviazgo. ¿Fue aquí? Lo de dependencia emocional. Que incluso en el instrumento que utilizaron encontramos que por ahí había una discrepancia estadística con unas áreas. ¿Sí fue aquí? Un trabajo muy interesante, por cierto. Sí, profe. Bien, exacto. Sí, profe, fuimos nosotros. Exactamente. Y encontramos algo. Cuando estábamos estratificando, bueno, no estratificando, empezando a analizar sus resultados, vimos que su instrumento, por alguna extraña razón, no contemplaba todos los ítems que decía. Nunca supimos por qué, pero bueno, ya lo estaremos revisando de nueva cuenta. Algo que me pareció interesante y que a ustedes les consideraron, pues a lo mejor de valía, fue que el planteamiento inicial era la cantidad de dependencia que se generó a través de las relaciones de noviazgo por esto de la pandemia, ¿cierto? Bien, por esta situación, nosotros, como siempre, nuestra población eran alumnos de la licenciatura en psicología de la Escuela Superior a Totonilco de Tula, ¿cierto? Pero aquí venía una disyuntiva. La pareja tenía que ser de la escuela, o sea, ¿cómo decirlo? Que fueran novios en la escuela o que las parejas que tenían estos alumnos y alumnas de la ESAT fueran también de otros lugares, o sea, que fueran como sus vecinos de la cerca de su casa o de algún grupo que conocían o cosas así. ¿Sí me explico? Ese es un ejemplo de cómo ya un equipo trabajó el muestreo de tipo conglomerado o muestreo de grupos intactos. ¿Por qué? Porque nosotros justamente no movimos esa situación de la variabilidad de las relaciones de noviazgo tal cual como estaban presentándose, ¿cierto?
Y me acuerdo mucho, no me acuerdo bien quién, pero sí recuerdo mucho que alguien decía, ya, vamos a meterlos así como de tiene novio, no tiene novio y ya. Pues es más fácil, ¿no? ¿Para qué nos metemos en broncas? Pero sí consideramos, o se consideró por parte de ustedes, que la relación directa en el noviazgo para generar dependencia, aparte del tiempo que tenían ya en la relación, tenía que ver si eran o no, directa o indirectamente, trabajados de esa manera, ¿cierto? Muy bien. Ahora, en este caso podemos tener estudiantes en salones de clase, estudiantes en escuelas de algún distrito. Conglomerados y no conglomerados tiene que ver con la manera en la que nosotros los conglomerados los llevamos al grupo, no a los sujetos. Ojo, esto sí es bien importante. O sea, nosotros estamos hablando de relaciones con dependencia emocional en el ESAT, pero ojo, no era nada más entre alumnos del ESAT, o sea, una relación endémica o endogámica, por decirlo de alguna manera, sino que tenía una relación directa con el tipo de población con la que nosotros estábamos basando el estudio. Ahora, en algunos casos, son los que se seleccionan de manera aleatoria de la población, más no el sujeto. Cada sujeto de la población debe pertenecer a un solo conglomerado, o sea, solo uno y solo uno. Nosotros lo que hicimos fue que la única característica que debía de tener, por ejemplo, las parejas, es que una de las dos partes fuera estudiante de la licenciatura en psicología de la ESAT, no más. Ajá. Eso sí lo tenemos o lo dejamos como bien claro, porque era la característica que estaba conglomerando este grupo. Lo que dejó de conglomerar al grupo obviamente eran las relaciones que se tenían con otras personas que ni siquiera eran de la escuela. Es más, que ni siquiera sabíamos si estaban forzosa o necesariamente estudiando. ¿Sale? Ahora, el modelo, ¿cómo se hace el modelo o el modelado de conglomerados? Es bien sencillo. Vamos a dividir a todos los sujetos de la población en varios conglomerados de manera tal que cada uno de esos represente o sea representativo a la población. Ahí podemos utilizar la regla de 3 para porcentajes. Después obtenemos una muestra aleatoria de todos los conglomerados en donde se va a estudiar a todos los sujetos de los conglomerados que fueron seleccionados previamente. Ejemplo, el director de una escuela elemental desea conocer la opinión de los padres sobre los servicios de consejería que se ofrecen en la escuela. Decide que la muestra mínima debe de ser de 750 personas para que el resultado sea representativo. Aquí sí quiero dejar en claro, entre más grande es el universo, más grande tiene que ser la población que trabajes. Y entre más grande sea la población que trabajes, más alta o porcentualmente más grande debe ser tu muestra. Y ojo, estoy hablando de algunas muestras a veces del 2 al 5 al 8%. Y estamos hablando de que esas 2, 5, 8% de personas llegan a ser arriba de 1000, 1800, 2500 o a veces más, insisto. Dependerá de la significación estadística con la que tú quieras trabajar tu muestra. Obviamente, pues, si quieres hacer un estudio con un muestreo al 50% y tienes una población de 1,5 millones de personas, pues imagínate, ¿no? Tendríamos que estar hablando de poco más de 750,000 sujetos muestrados, o sea, sería el 50%, igual lo quieres subir al 50% más uno, pues prácticamente sería un trabajo sumamente complicado. Lo que nosotros hacemos, y es de repente lo que muchos profesores, de repente que no le atinan como mucho a esto, critican. Es que tu muestra, a ver, tu población fueron 10 personas y tu muestra fue de 2. No puede haber datos representativos en eso, sobre todo por ejemplo en sistemas cualitativos. Y dices, güey, si un sistema cualitativo puede salir de una historia de vida, de una entrevista a profundidad, de un estudio de caso, ahora imagínate si estadísticamente hago representaciones o modelos representativos de poblaciones o poblacionales que vayan arriba del 20%. Sí, pero tu población es muy pequeña. Sí, pero se cumple el principio de heterogeneidad o de homogeneidad. Sí, pero es muy pequeña y es endémica, o sea, es como muy de aquí. Pues sí, pero te pueden hacer comparativos. ¿Cuál es el problema? Y entonces cuando los dejas sin argumentos, pues se enojan y empiezan a decir cosas que no son. Pero bueno, hasta aquí. En este caso, de los grupos se promedian 26 estudiantes. Ajá.
Así que va a seleccionar 29 grupos de tercero, 29 de cuarto y 29 de quinto. ¿Para qué? ¿O cómo llega a eso? Pues es bien sencillo. Va a dividir el número total de su muestra que quiere sacar entre el número total del promedio de estudiantes que hay en el grupo, considerando, por ejemplo, que en primero generalmente siempre hay más, hay 35 o 40 alumnos. Ya en sexto, en nivel básico, estamos hablando de que a veces hay 25, 20. El promedio, o sea, del menor al mayor, dividido entre todos, es en este caso 26, que es el promedio de alumnos por grupo. 750 entre 26 es igual a 28.85. Y se redondea a 29, ¿para qué? Para que entonces, ojo, el seleccionar los grupos de 29 de cada uno de esos grados va a estar en función a la división total del promedio de estudiantes entre, la muestra, perdón, entre el número de estudiantes promedio por grupo. ¿Ya vieron? Realmente no es muy difícil. Ahora, en realidad, para hacer un aleatorio o un muestreo simple, sistemático, estratificado, el método tiende a ser menos eficiente que el simple. ¿Por qué? Porque para subsanar esto se requiere tener una muestra muy grande. Y se consideran muestras grandes si es mayor o igual a 30 sujetos. Por eso en psicometría yo les decía, agárrense 20 para entrenar, para sacar datos. Ya ahorita que estaban haciendo, hubo alumnos que llegaron a tener hasta 40, 60 personas como muestra, ¿cierto? Y otras que por más que quisieran, como los de la escuela, pues no más no les daba, ¿no? Ahora bien, se puede utilizar el ejemplo siguiente. Se va a administrar un cuestionario en un área geográfica grande, como acá, San Juan Tizahuapan, y se pueden seleccionar regiones que estén urbanizadas por bloques, calles o manzanas. Si se cuenta todos los seleccionados por esos bloques, por ejemplo, 5 personas por cada cuadra o por cada bloque, entonces tendríamos una estratificación. Hasta aquí, muestras aleatorias. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, bueno, se podrá decir que entonces las muestras conglomeradas, se podrá decir que son las que no se pueden dividir mucho, sino que nada más hasta un cierto Preferentemente rango. sí. Exacto, o sea, como dice la señorita Ivonne, preferentemente, pues, es que entre más la dividas o entre más específica la hagas, te vas quedando cada vez con menos gente. Ahora, obviamente hay estudios que así no solo lo demuestran, sino que así lo requieren. Pero eso no quiere decir necesariamente que vaya a ser malo. Muy buena pregunta. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Ujú, ¿Qué pasa cuando ya tienes tu muestra, no? ujú. Supongamos, como hace rato lo decía, de 100 se toman 10, pero de esas 10, al final de cuentas me quedo con 5. ¿Afectan algo? ¿O, o suplo a las otras 5? ¿O cómo se le haría? También muy buena pregunta, señorita Anabel. Ya habíamos revisado eso previamente aquí en la presentación. De hecho, ahorita estoy regresando a esa parte en donde dice que en algunos casos debemos de tener nuestros... Acá está. Nuestros reemplazos. A ver, prof, o sea, me está diciendo que si voy a sacar de 100 personas una muestra del 10%, tengo que agarrar 15 por si 5 de esos que agarré primero como muestra me puedan fallar, puedan dejar de ir, se enfermen, no se les pase cualquier cosa. Técnicamente sí. Ah, en eso tenía duda. Como ven, eso es algo que invariablemente tenemos que hacer. O sea, normalmente no reparamos mucho en eso, ¿no? Y decimos, ah, sí, no hay bronca, pues esos 10. Pero ya cuando es un poquito más fuerte el estudio, o incluso a veces hasta más largo, ahí sí,
pues no está de más que tengamos como nuestros repuestos o sustitutos, como dicen aquí la presentación. ¿Sale? Bien, muy buena pregunta, señorita Anabel. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? De Ok. mi parte sí, profe. Venga, vamos a los otros tipos de muestreo, los no aleatorios. Conociendo ya el significado de no aleatorio, entenderíamos que estos tipos de muestreo tienen que ver más con el juicio, la opinión, la subjetividad, el gusto o preferencias del investigador. Y vamos a encontrar también los que se hacen por medio de voluntarios o por conveniencia. ¿Sale? En este caso, los muestreos no aleatorios, no hay como estudio cuasi aleatorio, muestreo cuasi aleatorio, no, o sea, o es aleatorio o no lo es. Y vamos a ver ahora los no aleatorios. Estos son relativamente muy sencillos. En el caso de los estudios no aleatorios de muestreo, tenemos el de juicio del investigador o subjetividad del investigador. Aquí es cuando ustedes deciden qué a qué, de acuerdo a su experiencia y juicio, la mejor muestra que se puede utilizar. Voluntarios. Es cuando el investigador utiliza sujetos que están disponibles de manera voluntaria para participar en su investigación. Por conveniencia es cuando el investigador utiliza grupos de sujetos que estén disponibles de acuerdo a cierta conveniencia preestablecida por él. Por ejemplo, sujetos que estén en algún lugar en el momento adecuado o que cubran ciertas características. Cuestionarios por correo son los que se envían y, aun si la muestra fuera aleatoria, no representará muestro aleatorio. ¿Por qué? Porque las direcciones de correo electrónico seguramente las tienes por alguna razón. Oiga, profe, pero yo compré una base de datos de esas que venden en Tepito, de lo que nos roban de información cuando nos ponen la vacuna del COVID, y yo creo que es aleatorio porque tengo mucho. Pues no, el hecho de que tú hayas pagado por ello, digo, estoy haciendo una exageración, ¿no? Que es real, pero pues, lo pongo como ejemplo. La realidad es que sería por conveniencia, porque tú lo compraste. O sea, igual si me dices, iba caminando en la calle y me encontré una USB con todos los datos biométricos de las personas que habitan el estado de Hidalgo y México, bueno, pues quizás te crea, pero eso es materialmente imposible. ¿Sale? Tipos de datos, vamos a trabajar, ya saben, los categóricos y los cuantitativos, los discretos, los continuos, y tienen que ver con cifras, números, cantidades, puntuaciones, cualidades o atributos. Ahora sí, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario? De mi parte no, profe. Queda bien definido, ejemplificado, estratificado, todo lo relacionado con esta parte del muestreo, teoría del muestreo. Sí, profe. ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno, si ese De es mi el parte caso, sí, profe. muy bien. Ya estoy pasando, como pueden ver ustedes, la actividad que deberán ustedes desarrollar para el próximo día jueves. ¿Les parece bien? Lean muy bien, hagan los ejercicios y si llegan a tener alguna duda, con todo gusto yo estoy para atenderles, ¿vale? ¿Algo más que les pueda yo apoyar o resolver con relación a este tema que acabamos de ver? Por ahora no, profe. Muy bien, cualquier cosa, quedo a sus órdenes. Que estén muy bien, cuídense.